Vamos a dar inicio a la tutoría 2 de topología. En esta ocasión vamos a retomar siempre conceptos de la unidad 1, pero desde otro punto de vista, abarcando unos temas que no habíamos visto en la primera tutoría. Tiene que ver siempre un poquito con la tarea, tiene que ver un poco con la tarea, pero bueno, solo me confirman si les está apareciendo ya la pizarra en pantalla que dice tutoría 2. Aparece espacio de trabajo y sale octubre 23, octubre 21, octubre 20. Ya le vaya, entonces. Hoy sí, ahí estamos, hoy sí. Ahora sí. Gracias. Bien, para esta tutoría 2 vamos a trabajar los siguientes puntos: conjuntos abiertos y cerrados, definición y unos cuantos ejemplos, derivado de un conjunto, el derivado que no es nada más que el conjunto de puntos de acumulación, la adherencia de un conjunto, que es la misma cerradura o clausura de un conjunto, alguna definición y ejemplos, y luego unos 2 ejemplos donde vamos a calcular todo lo anterior a algunos conjuntos. En algunos conjuntos que vamos a trabajar se volverá, aunque el ejercicio no lo pida, pero indispensable hacer una representación gráfica. De hecho, lo habrán notado en la tarea, buena parte de los problemas les piden una representación gráfica. Eso es porque en topología, aparte del proceso algebraico que en muchos ejercicios hay que hacer, la parte gráfica es fundamental a la hora de trabajar con ciertos ejercicios. Bueno, comenzamos entonces con la parte de conjuntos abiertos y conjuntos cerrados. No sé que si ya leyeron esa parte de cuando un conjunto es abierto y cuando un conjunto es cerrado, si alguien me lo puede refrescar. ¿Cuándo un conjunto es considerado abierto? Hay varias definiciones. Una de ellas, ¿cuál sería? Una forma de ver que un conjunto sea abierto, ¿cuál es? Si todos sus elementos son puntos interiores. Esa es una, ajá. Si todos sus elementos son interiores. ¿Cuál otra? ¿Cuál será otra forma de ver que un conjunto es abierto? Si todos sus elementos son interiores, es una. ¿Qué otra forma hay? ¿Alguna otra que se acuerden? ¿No? Eso de que todos sus elementos sean interiores significa algebraicamente que A es igual a A con el círculo en la parte inferior, ¿no? Que A es el mismo conjunto de puntos interiores. Eso es algebraicamente lo que significaría, en términos de una ecuación, digámoslo así, que A es igual al interior de A. Lo que se traduce también ya más formalmente en encontrar para todos los elementos del conjunto A un entorno abierto que esté completamente contenido, centrado en los elementos particulares y completamente contenido en el conjunto. Y otra forma de verlo que en muchas ocasiones se vuelve no lo más natural, pero sí lo más fácil, es viendo sus complementos. Si un conjunto es abierto, es porque su complemento es lo contrario, o sea, es cerrado. Ahora, ¿cuándo un conjunto es cerrado? Vamos a ver. ¿Cuándo un conjunto es cerrado? ¿Qué es un conjunto cerrado? ¿Cuándo un conjunto es cerrado? Se contiene todos los puntos adherentes. Si contiene todos sus puntos adherentes. Eso traducido a una ecuacioncita o a una igualdad, ¿qué significaría? La cerradura del conjunto es igual al conjunto. Eso, sí, está bien. Así es, correcto. Así que
Y lo mismo pasa con los complementos. El complemento de un cerrado es un abierto. Bueno, ya formalmente, de lo que hemos comentado, un conjunto es abierto, sí, en un espacio métrico, que es lo que estamos trabajando ahorita. Si yo tengo XD, un conjunto X con una distancia D, es un espacio métrico. Si tengo un subconjunto A de X, definimos que A es un conjunto abierto. Si para cada punto en A existe una bola de centro A y radio R, bola abierta, completamente contenida en A. Entonces entenderemos, por ejemplo, un caso muy particular, que el vacío es abierto. Recuerden que el vacío, una frase muy tradicional, es que no tiene nada y lo tiene todo al mismo tiempo. Normalmente se suele decir hablar de vacío porque no tiene elementos, pero cumple prácticamente todo lo que a uno se le puede ocurrir. Entonces, un conjunto abierto, como bien decía compañera, es aquel conjunto donde todos sus puntos son interiores. Esto se simboliza algebraicamente con decir que A es igual al interior de A. Eso es simple y sencillamente lo que significa que todos sus puntos sean interiores, o sea que en todos los puntos, repito, se puede formar una bola abierta de centro, ese punto y radio positivo, un radio cualquier valor, en este caso le mencionan radio R, completamente contenido en el conjunto A. En particular, el ejemplo que estamos colocando acá dice lo siguiente. Un conjunto abierto no tiene por qué ser una bola abierta, y eso es cierto. Muchas veces uno como estudiante cae en el pequeño pero gran error de pensar que cuando uno le hablan de conjuntos abiertos, le están hablando directamente de una bola abierta. Y por bola abierta uno casi siempre piensa justamente en eso, en una circunferencia o en una esfera, algo que tenga forma de lo que uno conoce como bola, pero no es así. Lo pueden haber visto ustedes ya en la tarea y lo vimos en la tutoría 1. Hay bolas abiertas que son rectángulos, que son rombos, y eso es parte de, y ahí y están las que propiamente son circunferencias, ¿no? Pero eso puede variar. Lo de bola, entre comillas, es un concepto asociado a una distancia, no necesariamente es en topología una figura redonda o circular. Entonces aquí nos dan un conjunto A definido por todos los XY que pertenecen a R2, todo el conjunto de pares ordenados XY, que cumplen que el valor absoluto de X es menor que 1 y el valor absoluto de Y es menor que 2. Este conjunto A se traduce en X va a estar entre menos 1 y 1 y en que Y va a estar entre menos 2 y 2. Se traduce en eso. Y si nosotros representamos gráficamente ese conjunto, X de menos 1 a 1 y Y de menos 2 a 2, resulta el rectángulo vertical que usted está viendo en pantalla, sombreado en color, yo lo veo algo como lila, color lila, color moradito, sin el borde, ¿no? Sin el borde. Entonces ahí tenemos ese conjunto. Alguien dirá, bueno, ese conjunto es abierto. Sí, ahí se ve obviamente que es un conjunto abierto. Sí, pero en topología no basta con decir que es abierto porque el borde no lo tiene. En topología, y esto viene siendo parte de lo que tienen que hacer ustedes en un ejercicio de la tarea, hay uno que le piden demostrar que los conjuntos son abiertos y cerrados. Los conjuntos son bastante obvios que son abiertos o cerrados, según lo que le piden ahí. Son bastante obvios. Pero ¿cómo lo justifica? Lo justifica formando las respectivas bolas o entornos abiertos que van a rodear a cada conjunto y para el cual usted garantiza que esa bola va a estar completamente contenida dentro del conjunto en cuestión. Entonces aquí, la definición de conjunto abierto no es que todas las bolas abiertas que se pueden formar para un punto deben estar dentro de A. Lo que tiene que garantizar es lograr formar por lo menos una bola centrada en un punto y que esté contenida en el conjunto A. Entonces, en el dibujo también se le presenta un punto particular A, B del conjunto y una bola de centro A, B y radio R. Entonces, al construir esa bola, se puede ver que uno puede formar con un radio lo suficientemente pequeño
una bola alrededor de cualquier punto y esa bola siempre va a terminar contenida dentro del conjunto A. Entonces, para todos los elementos del conjunto, usted puede hacer una bola lo suficientemente pequeña para estar contenida dentro del conjunto A. Usted puede plantear, por ejemplo, bolas de tamaño o de radio 0.5. Para algunos puntos, una bola de radio 0.5 funciona perfectamente. Si nosotros nos ubicamos en el punto 0-1, por acá, y en ese punto 0-1 usted forma una bola de centro 0-1 y radio 1/2, va a quedar algo así. Y ya tiene una bola completamente contenida en el conjunto. Y así, para cada punto, busca una bola adecuada con un cierto radio adecuado que le quede completamente dentro. Las bolas más pequeñitas son a medida que uno se va acercando al borde del conjunto. Entonces no es tan complicado, tratar de definir que sí se pueden crear esas bolas. Solo tendría usted que justificar que en general lo que va a hacer es que para todo par de la forma AB que pertenece al conjunto A, se crearía la bola de centro A, B y radio R le voy a poner para hacer analogía a lo que tenemos acá, y radio R. De tal manera que la distancia o ese R tenga que ser positivo, porque debe ser una distancia positiva y debe ser de tal manera que sea lo suficientemente pequeña para que la bola esté contenida dentro de A. Tal que R mayor que 0 y la bola de centro A, B y radio R esté completamente incluida en A. Tienen que buscar un radio lo suficientemente pequeño para que esto ocurra. Entonces, insisto, tampoco se trata de que usted va a definir en la mayoría de casos cuánto debe valer el radio. En algunas situaciones en particular sí lo tendría que hacer, pero en otros tipos de condiciones tampoco es absolutamente indispensable que usted define el radio, porque hay ejercicios que, como este, son bastante obvios de que sí van a cumplir, pero hay que justificar un poco, ¿no? Que cumplen no porque el borde esté punteado, sino porque usted puede formar tranquilamente una bola abierta centrada en cualquier punto y esa bola va a estar completamente contenida en el conjunto A. No sé si hay alguna pregunta con esto. Creo que no, Lick. No, bien. Vale. Bueno, veamos el siguiente de conjuntos cerrados. Un conjunto cerrado dijimos que es aquel, bueno, Asa lo dijo, que es aquel donde se cumple que A es igual a su cerradura. Esa es una forma de verlo, o sea, todos sus puntos son adherentes, como ya veremos más adelante en la definición de adherencia. Pero en términos también bastante sencillos, a la hora de demostrar que un conjunto es cerrado, muy pocas veces uno se va por esta vía, por la vía de la adherencia, a menos que se cumplan ciertas condiciones. La forma más tradicional de probar que un conjunto es cerrado es irse por lo que aquí dice. Un conjunto es cerrado cuando su complemento es abierto, porque demostrar que un conjunto es abierto muchas veces es más fácil que demostrar que un conjunto es cerrado. Entonces, para probar que un conjunto es cerrado, nos vamos por la vía, repito, de probar que el complemento es abierto. En muchas ocasiones así va a ser. Y si no, se pueden ir por el hecho de probar bajo ciertas condiciones que el conjunto A es igual a su cerradura. Ahí tenemos un par de ejemplos de dos conjuntos que son cerrados. El primero en particular viene siendo el mismo del caso del conjunto abierto, solo que con el borde que sí pertenece al conjunto, porque lleva el signo del menor o igual para X y el menor o igual para Y. Estamos hablando del mismo conjunto del ejemplo anterior, del conjunto abierto, repito, solo que con el borde sí completamente incluido en el conjunto.
Y eso va a provocar problemas con el borde. ¿Por qué? Porque al tener los problemas con el borde, nosotros tendríamos que en el borde no podríamos formar bolas abiertas completamente contenidas en el conjunto A. Por muy pequeño que ustedes quisieran hacer el borde del ejemplo anterior, por muy pequeño que quisieran hacer bolas en ese borde, siempre la bola va a tener una parte metida dentro del conjunto y una parte metida afuera del conjunto. Entonces, no podrían plantear ustedes bolas abiertas completamente contenidas dentro del conjunto en cuestión que se está analizando. No se podría plantear y por lo tanto, ese conjunto no sería abierto. Si no es abierto, entonces se concluye que es cerrado. Bueno, hay ejemplos que en algunas ocasiones pueden no ser ni abiertos ni cerrados, solo que usualmente esos son aquellos que, por ejemplo, podrían tener solamente un borde incluido y los otros no. Esos no serían abiertos de entrada, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Hay algunos conjuntos muy raros que no son ni abiertos ni cerrados. Ejemplo 2 de esta parte de conjuntos cerrados. Cualquier recta en R2 es un conjunto cerrado. Probar que una recta en R2 es un conjunto cerrado es una tarea no tan fácil si lo queremos ver de una manera directa, pero probar que cualquier conjunto que no tenga la recta, o sea, el complemento de la recta, probar que es abierto, es mucho más fácil. Si nosotros tenemos todo R2 para el conjunto B y yo visualizo que tengo todo el conjunto R2 y, por ejemplo, grafico una recta, la voy a hacer aquí en color rojo, grafico esta recta. ¿Cuál sería el complemento de esa recta? El complemento de la recta sería todo R2 quitando la recta, o sea que punteamos la partecita de la recta. Y si nosotros la vemos como punteada, todo R2 quitando solo la recta es abierto, porque usted puede conformar para cada punto en R2 una bola lo suficientemente pequeña, ¿ya? Agarra cualquier punto y usted forma una bola lo suficientemente pequeña, de centro un punto, digamos X, y radio R, de tal manera que está contenida en el complemento de una línea recta. Entonces, con eso cumple y prueba que la línea recta es cerrada. Por eso les decía que muchas veces, incluido un ejercicio por ahí de la tarea, va a ser más fácil, en vez de probar que un conjunto es cerrado, pruebe que su complemento es abierto. Si el complemento es abierto, pues ya el conjunto es automáticamente cerrado. Le sale mucho más fácil de probar. La idea de esto de los complementos en el de la tarea tendría que ser todo R2 quitando una circunferencia, si no me equivoco. O no sé si está dado en términos generales o específicamente en R2, pero sería todo el espacio quitando... en RN. Entonces sería todo el espacio quitando una bola abierta. Todo el espacio quitando una bola cerrada perdón, en el caso del conjunto cerrado, quitando una bola cerrada. Y tendrían que ver que ese complemento es abierto. O sea, véanlo por el lado de los complementos. Muchas veces es más fácil probar que el complemento es abierto a probar que el conjunto en sí es un conjunto cerrado. Es mucho más fácil en la mayoría de ocasiones. Bien. Dejando de lado esta parte de los conjuntos abiertos y cerrados, vamos con el derivado de un conjunto. El derivado de un conjunto, el nombre de derivado es por la notación. Ya más o menos habíamos hecho comentario a estos conjuntos en la tutoría 1, pero nos referimos a los dichosos puntos de acumulación. Los puntos de acumulación tienen una gran utilidad a lo largo de toda la parte de topología, porque están muy relacionados con los puntos o con las sucesiones en topología, que se verán después. Pero en términos muy sencillos, un punto de acumulación es aquel punto de un espacio, de un subconjunto de un espacio topológico, en el cual nosotros podemos encontrar un entorno
Perdón, podemos encontrar un entorno abierto, no cualquier entorno, ¿verdad? Pero con uno que hayamos, podemos encontrar un entorno abierto que interceptado con su conjunto A, quitando el punto que queremos ver que es de acumulación, eso nos dé una intersección distinta de vacío. Es decir, U menos el punto o el centro de la bola debe de generar intersección con el conjunto A. Esos son los puntos de acumulación, aquellos cuyos entornos abiertos interceptados con el conjunto sean una intersección diferente de vacío, sin tomar en cuenta el centro. Es una definición muy parecida a la de la frontera, solo que en la frontera la intersección incluía la posibilidad de tomar en cuenta el centro de la bola. Aquí no, aquí es la bola menos el centro interceptado con ala, que tiene que ser distinta de vacío. A estos puntos de acumulación, cuando ya se sacan todos, se le conoce como derivado de A, y el nombre viene porque se representan con una A, con una comilla en la parte superior, como tradicionalmente uno nombra a las derivadas de funciones, ¿no? La famosa comilla que uno utiliza para derivadas de funciones. Entonces ahí tenemos ya la definición de puntos de acumulación. Algunos ejemplitos, no sé si llamarlos sencillos, pero podrían no serlo, son los siguientes. El punto 0 es un punto de acumulación en el intervalo abierto de 0 a 1. Un punto de acumulación no tiene por qué formar parte del conjunto al cual se le están sacando los puntos de acumulación. Un punto puede pertenecer a un conjunto y ser punto de acumulación, o también puede pertenecer al conjunto y no serlo. Hay que tener cuidado con eso. En este caso, 0 es un punto que no pertenece al conjunto, pero es un punto de acumulación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el intervalo de 0 a 1, nosotros podemos hacer una bola abierta que en los reales las bolas abiertas son intervalos abiertos. Entonces, para la parte del ejemplo en el literal A, nosotros tenemos el intervalo de 0 a 1, de 0 a 1, y fácilmente alrededor de 0 podemos formar nosotros una bola abierta, en este caso un intervalo centrado en 0 de radio R, un intervalo centrado en 0 y de radio R, de tal manera que la intersección de cualquier intervalo centrado en 0, interceptado con el conjunto A o con el intervalo de 0 a 1, eso va a dar distinto de vacío. Particularmente acá, en el ejemplo se le ha colocado que la bola de centro 0 y radio R, esto terminará siendo el intervalo de menos R a R, cumple con tener intersección distinta de vacío con el intervalo de 0 a 1. Entonces, el 0 es un punto de acumulación. En particular, en este ejemplo, todos los elementos del intervalo de 0 a 1 serían puntos de acumulación. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros vemos el literal C? En el literal C nos dan un intervalo de 1 a 2, nos dan el intervalo de 1 a 2, pero nos dan unido con el punto 0. El punto 0 en este caso sería uno de los puntos llamados puntos aislados en algunos casos. Entonces aquí el intervalo es abierto. Y cualquier punto que usted tome del intervalo de 1 a 2, usted puede en ese intervalo generar una bola abierta que quede completamente contenida dentro del intervalo o que tenga partes adentro y partes afuera. Pero entonces, para cualquier elemento del intervalo de 1 a 2, usted puede crear un intervalo que tenga intersección no nula o no vacía con el intervalo de 1 a 2. Pero ¿qué pasa con el 0? El 0 es parte del conjunto C, porque es la unión del intervalo 1 a 2 con el punto 0. Sin embargo, en el caso particular de 0, cualquier bola que usted cree alrededor de él, si es una bola bastante pequeñita, ¿qué pasa con esta bola? La bola de centro 0 y un radio muy pequeñito. Esta bola, le voy a poner yo aquí, bola de centro 0, radio epsilon, por ejemplo. Así como la he definido, esta bola interceptada con C es igual a vacío, en el sentido
de descartar el centro. La bola menos el 0, así la voy a poner, interceptada con C es igual a vacío, por lo tanto 0 no sería un punto de acumulación. A diferencia de los conjuntos abiertos y cerrados, en los conjuntos abiertos y cerrados basta encontrar una bola que esté completamente contenida en los conjuntos. Pero aquí no es que baste encontrar una bola que sí genere intersección. Los puntos de acumulación deben de cumplir para todas las bolas que uno pueda formar. Para todas las bolas que uno pueda formar alrededor de un punto, debería generar intersección diferente de vacío. Por eso es que le dicen que el derivado de C es el intervalo 1 a 2 cerrado, porque los puntos 1 y 2, si bien es cierto, no pertenecen al conjunto, pero sí pertenecen a los puntos de acumulación. Sí se pueden formar intervalos abiertos cuya intersección con A de diferente de vacío, quitando el centro. Pero en el caso del 0, no. Si yo hago una bola abierta muy grande alrededor de 0, sí me va a generar una intersección. Si yo hago una bola abierta bastante grande, la puedo terminar intersectando con el conjunto de 1 a 2. Pero para bolas pequeñitas, no. Entonces, el 0 no es un punto de acumulación y por lo tanto el derivado de C es el intervalo de 1 a 2 cerrado. Esto muestra lo que les decía antes. Hay puntos del conjunto que pueden no ser puntos de acumulación y hay puntos que no están en el conjunto que sí pueden ser puntos de acumulación. El ejemplo B es también bastante interesante porque nos habla de un conjunto formado por números estrictamente racionales. No son todos los racionales, pero en el conjunto B tenemos los números formados de la forma 1 sobre n, con n que pertenece a los enteros positivos. Es decir, que B es el conjunto de la forma 1, 1/2, 1/3 y así sucesivamente. Esos son los elementos del conjunto B. 1, 1/2, 1/3 y así continuamos sucesivamente. Y nos dicen que el derivado de B es 0, o sea que el único punto de acumulación de B es 0. No es ni siquiera un punto que esté en el conjunto B. En este caso, todos los puntos del conjunto B no son puntos de acumulación. ¿Por qué? Pues por obvias razones, en este caso, los puntos van desde 1 haciéndose cada vez más y más pequeños. Nunca se va a llevar a tomar el valor de 0, pero los puntos se van a ir acercando a 0. Van en una sucesión acercándose a 0. Entonces, para todos los puntos de B, yo puedo hacer una bola lo suficientemente pequeña como para que no se toque con los demás puntos. Si lo representamos en una recta real y ponemos por aquí el 1, después aquí iría 1/2, luego por acá, si por aquí está 0, luego iría por acá el 1/3 y así sucesivamente hasta acercarse a 0. Entonces, ¿qué pasa? Los números pueden verse bastante cercanos, sin embargo, si yo construyo un intervalo abierto lo suficientemente pequeño, cercano a 1 y centrado en 1, ese intervalo abierto no va a estar intersectado con ningún otro elemento del conjunto. Y tomando en cuenta que el centro no cuenta para puntos de acumulación, no lo tomamos a consideración, entonces la intersección va a dar vacío. Pero con el 0 no pasa eso. Como esta sucesión es infinita, vamos a ir obteniendo más y más números muy, pero muy cercanos a 0. Total que cualquier intervalo que yo forme alrededor de 0, por muy pequeño que sea, siempre vamos a lograr encontrar un valor de la forma 1 sobre n metido en ese intervalo. Entonces la intersección alrededor de 0, esa sí va a dar distinta de vacío. Dependerá del radio que tomemos, muy pequeño puede ser, pero siempre lograremos meter un valor en ese intervalo. No sé si se entiende el punto aquí de por qué en el derivado solo es 0 o si hay alguien o hay alguna duda. Todo bien. Ok, los demás. Todo bien, Nick. Ok, bien. Vamos a recordar entonces el concepto de adherencia. La adherencia de un conjunto, también llamada clausura o cerradura,
se representa por el conjunto en cuestión con una línea vertical en la parte superior. Es un conjunto estrictamente cerrado, así como el interior. Vimos la tutoría pasada que el interior de un conjunto es un conjunto abierto. La cerradura es un conjunto cerrado. Y la cerradura, si coincide exactamente con el conjunto A, como bien dijo Asa antes, pues termina demostrando que el conjunto A propiamente es un conjunto cerrado. La cerradura de A tiene su definición y tiene su fórmula también, cómo se calcula. Si yo tengo un espacio métrico X con una distancia D y sea un subconjunto de X, se dice que un punto es un punto adherente de A si todo entorno U de X, o sea, centrado en X, cumple que U interceptado con A es distinto de vacío, es decir, no hay ningún entorno de X totalmente contenido en X menos A. Vaya, aquí le tenemos lo siguiente. El conjunto de puntos de adherencia de A se llama adherencia o clausura de A y se representa por A cerrado. En términos de una fórmula, la cerradura de A sería igual a A unido con los puntos de acumulación. Eso es en términos de una fórmula. Hay más equivalencias o fórmulas para poder denotar la cerradura de un conjunto. La más común es esta, que la cerradura de A es A unido con los puntos de acumulación. Pero hay más diferentes formas de representarlo. Pero bueno, ¿qué es lo importante de esta parte de la cerradura de un conjunto? La cerradura de un conjunto vienen siendo todos aquellos puntos para los cuales cualquier entorno que yo forme va a estar intersectado con el conjunto A o va a tener intersección con el conjunto A. Y en estos casos, pues puede considerarse descartar o no el centro de nuestra bola. ¿Por qué digo que puede considerarse descartar o no? Porque si no se descarta, estamos hablando de que estamos tomando todos los puntos de A considerablemente. Y si se descarta, pues entonces ahí estamos hablando de lo que veíamos en los puntos de acumulación. La idea es encontrar todos aquellos puntos donde usted pueda formar cualquier bola abierta alrededor de ellos y que esa bola tenga intersección con el conjunto A. Cuando quitamos el centro, repito, estamos hablando de los puntos de acumulación, y si no quitamos el centro, pues estamos hablando en la mayoría de casos de los elementos del conjunto A. Esto suele generar alguna confusión con la definición de frontera, porque la definición de frontera viene más o menos en el mismo estilo. La definición de frontera es que son los puntos para los cuales se puede crear una bola abierta centrada en ellos, pero en el caso de la frontera, el centro se toma en cuenta, no se descarta, y tiene que dar una intersección tanto con el conjunto como con el complemento. O sea, la frontera tiene que tener una parte de la bola dentro del conjunto y una parte de la bola estrictamente fuera del conjunto. Mientras que en la adherencia basta con que tenga intersección con A. Intersección con A significa que puede estar la bola tomando elementos dentro y fuera de A, o también estrictamente solo dentro. Esa es una diferencia que hay que tomar en cuenta, porque tanto los puntos de acumulación como la adherencia y como también la parte de la frontera, las tres definiciones se refieren a entornos alrededor de un punto y a intersecciones de dicho entorno con el conjunto A. Solo hay que tener cuidado en el resto de condiciones, pero las tres se parecen bastante en este sentido. Entonces acá, aterrizando en los puntos de adherencia, hay que buscar elementos para los cuales cualquier entorno alrededor de ellos me genere intersección con A. Por eso se hace la aclaración, que no habrá ningún entorno que esté completamente contenido en X menos A. X menos A es el complemento. No habrá ningún entorno completamente contenido fuera. Todos van a tener intersecciones con A. Ejemplo, en R con la distancia usual, que es la distancia generada por las normas, y en R por el valor absoluto, si tenemos el intervalo de 0 a 1, semiabierto, abierto en 0, cerrado en 1, entonces la cerradura de A es el conjunto 0, 1. Alguien puede pensar, en términos muy empíricos, que la cerradura significa agarrar un conjunto que no es del todo cerrado y agregarle el borde. Es una forma un tanto empírica de verla, pero
podría funcionar, ya que cada entorno del número 0 intersecta el conjunto A, mientras que cada punto fuera del 0, 1 tiene algún entorno disjunto con A. Y eso es cierto, usted genera la recta del intervalo 0, 1, y bueno, cualquier punto de 0, 1, cualquier bola centrada en esos puntos del intervalo de 0, 1 abierto en 0, termina generando intersección no vacía con el conjunto A. Y en particular el punto 0 es un punto de acumulación, como lo vimos antes. De tal manera que el 0, aunque no pertenece al conjunto A, puede usted generar intervalos centrados en 0 que también sean distintos de vacío su intersección con A. Por eso es que la cerradura es todo el intervalo vacío, todo el intervalo cerrado, perdón, de 0 a 1. Habiendo dicho esto, hacemos un recordatorio de la tutoría 1, de la parte de la frontera, lo que les decía. La frontera de adherencia y los puntos de acumulación son términos que se suelen confundir bastante porque se refieren los tres a intersecciones de entornos o bolas abiertas con el conjunto A, pero algunos toman el centro, otros no lo toman, algunos tienen que estar completamente contenidos, otros puede ser que no, en fin. Hay que tener cuidado con esos detalles. Y para recordar, los puntos frontera, pues serán aquellos, como ya mencioné, para los cuales se puede generar una bola completamente, bueno, no completamente contenida ni en A, ni completamente contenida fuera de A. Es decir, las fronteras son aquellos elementos cuyas bolas abiertas tienen parte dentro de A y tienen parte fuera de A. Esos son los que forman el conjunto frontera, y la representación o notación topológica de los conjuntos frontera es FR de A, o si no, el operador de derivadas parciales que usted ya conoce, la D un poco curva, también se suele representar muchas veces como frontera de un conjunto. Esto es a modo de recordatorio. Ahora vamos con unos ejemplos que ya no es solo buscar una cosa o la otra, o solo calcular esto, sino que son ejemplos ya un poquito más complejos, completos. Veamos este primero. En R, con la distancia usual, es un ejemplo en R, o sea, es en los reales, pero lleva su ligero análisis. Estudie la adherencia interior, frontera y puntos de acumulación del conjunto A, donde A es el conjunto formado de la forma 1 más menos 1 la n sobre n, con n que pertenece a los naturales. Bueno, ahí lo último que dice de acumulación de A, creo que esta parte se fue en el enunciado. Va, esto no va. Entonces, tenemos que encontrar todo: interior, frontera, puntos de acumulación y puntos de adherencia de este conjunto A. Primera parte, pues cuando nos den conjuntos de esta forma, hay que interpretar cuáles son los elementos que tiene. Por eso en la tarea, aunque muchos le han hecho la vista fea a las sugerencias, en esa se les pide graficar. Se les pide graficar los conjuntos y sacar los elementos. Hay algunos que están, creo que un poco, no les gusta hacer esto de sacar los elementos, por lo que he visto. Algunos quieren sacar todas las conclusiones de una forma inmediata, con solo ver vistas generales, pero en más de una ocasión pues toca aterrizar un poco y hacerlo como que a patita, como dicen. No está mal sacar los elementos del conjunto, ver cómo se comportan, y no todo es resolver los ejercicios viéndolo en forma general. Entonces aquí, si empezamos a variar el valor de n con n que pertenece a los naturales, es decir, con n 1, 2, 3, 4, los números que nos quedan en el conjunto A son 0, 0 es para n igual 1, 3 medios es para n igual 2, 2 tercios es para n igual 3, 5 cuartos, 4 quintos, 7 sextos y así sucesivamente. Pueden verificar ustedes, y si hay alguno que no da como lo he colocado yo ahí, pues me dicen y lo corregimos. Verifiquen si esos son los elementos de A.
¿Me confirman, por favor, si esos son los valores de A? Creo que sí, empieza en cero. Sí, ¿verdad? Comienza con n igual 1, le queda Ajá. 1 menos 1, da 0. Con n Cero. igual 2, le va a quedar 1 más 1 medio y así se va. Sí. Hay que tener en cuenta que arriba tienen un menos 1 a la n. Esos menos 1 a la n hay que tener, gracias Eric, hay que tener mucho cuidado, no solo en este ejemplo, sino en los demás que aparezcan algo así, porque el menos 1 elevado a la n significa que a veces va a ser más, a veces va a ser menos, y hay que tener mucho, pero mucho cuidado en no equivocarse en los signos. De hecho, este mismo ejemplo en algunos materiales está resuelto de una forma que se han equivocado en los elementos del conjunto A en algunos libros, así que si lo ven por ahí en algún lugar resuelto, tengan cuidado cuando lo revisen. Entonces aquí tenemos de 0 a 3 medios, 2 tercios, 5 cuartos, 4 quintos, 7 sextos. El conjunto está formado estrictamente por números racionales. El conjunto está formado estrictamente por números racionales. El 0 también es un número racional. Y vamos a comenzar viendo la adherencia. La adherencia hemos colocado por acá que es el número 1 unido con el conjunto A. ¿Por qué será esa la adherencia? Bueno, para entender la adherencia es necesario seccionar este conjunto en dos. Veamos qué pasa. ¿Qué pasa con los números para n impar, por ejemplo? Para n impar vemos que van saliendo el 0, 2 tercios, 4 quintos. Y así sucesivamente. Y para n par vemos que va saliendo 3 medios, 5 cuartos, 7 sextos. ¿Qué cualidades le ven a esas sucesiones? ¿Por qué lo pregunto? Porque para n impar los números se van haciendo cada vez más y más grandes, pero tampoco es un salto desproporcionado. Y para el n par los números se van haciendo cada vez más y más pequeños, pero tampoco es un es un cambio muy desproporcionado. El n impar lleva una tendencia a 1. Se van haciendo más y más grandes, 0, 2 tercios, 4 quintos, y se van aproximando a 1. Para n par también se van aproximando a 1. Llevan un cambio de una tendencia a ir haciéndose cada vez más y más pequeños, acercándose a 1. Entonces, el conjunto A está formado implícitamente por dos subsucesiones, si lo queremos ver así, de números donde se van acercando al valor de 1. Y como ya pudimos ver en un ejemplo de adherencia anteriormente, que era un conjunto de números, bueno, en el de adherencia no, en el de puntos de acumulación. En los puntos de acumulación vimos uno que era una sucesión de números, si no mal recuerdo, una sucesión de los 1 sobre n. Cuando son sucesiones, por decirlo de una manera sencilla, el límite de la sucesión viene siendo un punto de acumulación, porque los valores de n, como son infinitos, va a llegar un momento que vamos a encontrar para algún n determinado un número suficientemente pequeño que sea un valor de n lo suficientemente grande que me genere valores lo suficientemente grandes o pequeños según cuál sea la sucesión y que estén cercanos a 1. Entonces el 1 se vuelve un punto de acumulación. En la adherencia, recordemos que la adherencia, por definición, ya lo vimos, la adherencia es A unido con los puntos de acumulación. Entonces aquí, cuando son sucesiones de valores, el único punto de acumulación es el límite de la sucesión, que en este caso es 1, porque es el valor al cual se aproximan las sucesiones. Yo puedo formar una bola alrededor de 0 lo suficientemente pequeña para que no toque al 2 tercios. Entonces la intersección con el conjunto va a ser, quitando el centro, va a ser vacía. Y así para cada valor de este conjunto A puedo formar intervalos alrededor de ese punto lo suficientemente pequeños para que no abarquen ningún otro elemento.
pero en el caso del límite de estas sucesiones, como es 1, ahí sí puedo formar una bola lo suficientemente pequeña y siempre voy a encontrar un valor de la sucesión metido ahí. Para un n muy, pero muy grande, voy a encontrar algún valor de seguro metido en un conjunto o en un entorno abierto alrededor de el punto 1. Entonces, por eso es que el 1 es un punto de acumulación, por ser el límite de la sucesión al cual tienden. Y aunque no es un elemento de A, pues forma parte de la adherencia. Recordando que la adherencia, repito, es A unido con los puntos de acumulación. Por eso obtenemos que la adherencia es el 1 unido con A. El interior. El interior es vacío. ¿Por qué? Porque como ya mencioné antes, al ser estos puntos racionales pero distanciados, yo puedo para todos los elementos del conjunto generar una bola abierta, un intervalo abierto, de tal manera que no tenga intersección o no esté, mejor dicho, completamente contenida, en este caso, la bola abierta en el conjunto. Si nosotros lo representamos gráficamente en una recta real, serán puntos separados, puntos distanciados, y bueno, cualquier bola que yo genere alrededor de un punto, no todas las bolas van a estar completamente contenidas dentro del conjunto. Ninguna bola, de hecho, estará completamente contenida. Siempre habrán huecos que se generen en las bolas y por eso es que ningún punto es interior. Así que el interior es vacío. La frontera. Aquí tenemos una fórmula de la frontera que no la habíamos mencionado, pero es una de varias que hay a nivel topológico. Esta nos dice que la frontera de A es igual a la cerradura de A menos el conjunto de puntos interiores. Y como ya vimos que el interior de A es vacío, esto sería entonces la cerradura de A menos vacío, o sea, nada. Esto es la cerradura de A. Y de ahí sale que la frontera de A es la misma cerradura de A. Y la cerradura ya vimos que es A unido con el número 1. Así que ahí está ya calculado. Esto es para que vean que en un ejercicio ya combinado con todas las definiciones, ustedes tienen que hacer uso de diferentes fórmulas, digámoslo así, las diferentes representaciones de frontera, puntos de acumulación, puntos de adherencia, definición de conjunto interior, todo eso. Y bueno, ya obtenidos algunos resultados los pueden utilizar para calcular otros. Por último, los puntos de acumulación, el límite de las sucesiones de los elementos de un conjunto, en este caso 1, es el único punto de acumulación que hay. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con este ejemplo. No, Lee. No, todo claro, Lee. Ok, perfecto. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente está un poquitito más complicado y dice así. Considere los conjuntos de la forma A sub n en R2 con la distancia usual, donde A sub n son todos los pares ordenados x, y que pertenecen a R2, tal que x es de la forma 1 sobre n, con y entre 0 y 1, abierto en 0, cerrado en 1, para cada n natural. Se define además el conjunto A, que es la unión de los A sub n, y nos pide, al igual que en el problema anterior, calcular la adherencia, interior, frontera y puntos de acumulación de A. Entonces, en este caso, en este ejemplo, tenemos que analizar que por un lado vamos a trabajar con los A sub n y por otro lado con un conjunto A que es la unión de los A sub n. Los A sub n, ¿qué son? Los A sub n son pares ordenados donde la x la vamos a plantear de la forma 1 sobre n con y entre 0 y 1. Entonces, ¿eso qué es? Si lo representamos gráficamente, como lo podemos ver ahí en la imagen, al final tenemos que cada A sub n es una línea vertical.
porque nos dice que son los pares ordenados donde x es de la forma 1 sobre n, con n variando en los naturales. O sea que x va a ser 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, como lo podemos ver nosotros en el eje x. X va a ser así, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, y la y siempre va a estar entre 0 y 1. Entonces las rectas son verticales para cada x de la forma 1 sobre n. Usted va a generar una porción de recta vertical de T0 hasta 1. Abierto en 0, lo cual no se puede apreciar muy bien en el dibujo porque está algo pequeño, y cerrado en 1. O sea que los puntos de aquí abajo, digamos que serían abiertos. Cada puntito de aquí abajo, simbólicamente lo voy a poner que es abierto, porque dice que el y igual 0 no lo toma. Esos puntos son abiertos. Y las rectas no se van a ir infinitamente, sino que topan en y igual 1. A medida que la n se va haciendo cada vez más y más grande, las rectas se van quedando cada vez más y más cercanas. Por eso llega un momento determinado en que, como el dibujo lo muestra, las rectas son tan cercanas que parece como que están juntas. Y por eso, en vez de tener líneas verticales azules distanciadas, al final se termina viendo como que están todas unidas y queda una gran franja azul vertical. No es que esas líneas estén todas unidas, lo que pasa es que la distancia entre ellas, a medida que el n se hace más grande, esas distancias se van haciendo cada vez más y más pequeñas. Entonces las líneas quedan más cercanas. Así que todas esas líneas verticales en color azul, todas juntas forman el conjunto A. Y cada línea vertical de T0 abierto hasta 1 cerrado en Y es cada A sub n. Ahí tenemos entonces la representación gráfica de nuestro conjunto. Ahora bien, ¿cómo analizamos la frontera, la adherencia, el interior y los puntos de acumulación de este conjunto? Primero, no sé si hay alguna duda con la representación gráfica del conjunto, porque tenemos que entender muy, pero muy bien y quedarnos claro cómo está representado gráficamente el conjunto para poder hacerlo. No sé si hay alguna pregunta con el planteamiento ahí del dibujo. ¿Hay alguna duda con el planteamiento de la gráfica del conjunto A o de los A sub n? No, Lick. ¿Todo ¿Todo bien? bien? Ok. Vaya, comencemos entonces. Aquí yo he puesto primero la adherencia, luego el interior, luego la frontera y luego los puntos de acumulación. Pero, o sea, a la hora de resolver un problema no quiere decir que en ese orden se van a calcular siempre. Porque, por ejemplo, podemos calcular primero la adherencia y a partir de ella los puntos de acumulación, o primero los de acumulación y a partir de ellos los de adherencia. En fin, usted puede comenzar con lo que considere más pertinente y lo que crea que le salga mejor. Entonces veamos, después de entender cómo va la gráfica, porque muchas veces, insisto, la gráfica, la representación de los conjuntos ayuda bastante, comencemos con plantear los puntos de, ¿qué? Vamos a ver, los puntos de adherencia, vaya, los puntos de adherencia. Los puntos de adherencia, ¿cuáles son? La adherencia son todos aquellos puntos que pueden formar parte del conjunto o no, y que son aquellos tales que usted puede formar un entorno alrededor de esos puntos y ese entorno siempre le va a dar intersección con A. Recordemos que en este caso A es la unión de todas las líneas verticales. Estamos claros que el conjunto A es un punto de adherencia. O sea, todos los elementos del conjunto A son puntos de adherencia. Puntos de acumulación, esa es otra historia, si lo son o no, pero ahorita estamos con la adherencia. Los puntos del conjunto A son de adherencia. ¿Por qué?
Porque usted, y aquí estamos en R2, no se le olvide, son líneas verticales, pero estamos en R2. Entonces, con la distancia usual, en R2 las bolas son círculos. Cualquier círculo que usted arme alrededor de cualquier punto siempre le va a dar intersección con el conjunto A. No te estamos viendo que la bola esté completamente contenida en A, solo que genere intersección. Entonces, si nosotros creamos, por ejemplo, en la recta del un medio, una bola por acá, pequeñita, para algún punto por ahí en medio, esa bola tiene intersección con A, tiene una pequeña parte de esa línea vertical que pertenece a A. Entonces, eso sucede para todos los elementos de A y por lo tanto los elementos de A obviamente son puntos de adherencia. Aparte que por definición la adherencia son A unido con los puntos de acumulación, pero ahorita lo estamos viendo por la definición de los entornos de las bolas. ¿Qué otro punto sería punto de adherencia? Los puntos abiertos, ahora vamos a ver con los que no están en A. En A no están los puntos de la base de las líneas verticales, los que he marcado con un círculo abajo. Un cuarto, un tercio, un medio y 1 con la Y igual a 0. 1,0, un medio, 0, un tercio, 0. Todos esos no pertenecen al conjunto A. Pero son puntos de acumulación, sí. Puntos de adherencia, sí. ¿Por qué? Porque en el 1,0, por ejemplo, usted puede formar una bolita y esa bolita va a tener intersección distinta de vacío con el conjunto A. Tiene una ligera porción que pertenece a la línea vertical. Por lo tanto, todos los puntos de abajo, los 1 sobre n, 0, forman parte también de la adherencia. Usted puede formar una bola alrededor de ellos y esa bola le va a dar, al intersectarlo con A, le va a dar distinto de vacío. Entonces ya llevamos que es todo A, lo que dice aquí la respuesta, y el 1 sobre n, 0. Todos esos puntos. Además, la respuesta me dice que el segmento cerrado que une el origen con el punto 0,1. Vaya, fíjense en una cosa. El eje Y no pertenece al conjunto A, porque el n, si bien es cierto, se va a ir haciendo cada vez más y más grande y por lo tanto los números de abajo se van a ir haciendo cada vez más y más pequeños, que habrá un momento dado en que esta sucesión de puntos, 1, un medio, un tercio, un cuarto, va a ser muy pero muy cercana a 0. Entonces en algún momento, como esto no va a terminar nunca, las líneas van a ser tan pero tan cercanas a la del eje Y que se pueden confundir con el eje Y. El eje Y no pertenece al conjunto. El intervalo de 0 a 1 en el eje Y específicamente no pertenece al conjunto, pero sí es un punto de adherencia porque justamente en 0, por ejemplo, usted puede formar una bola abierta alrededor del 0, 0, acá, que tenga intersección distinta de vacío con el conjunto A. Para valores de n muy pero muy grandes, siempre va a encontrar alguna recta vertical que esté con una porción metida en esa bola. Y eso sucede con toda la franja. Eso sucede con toda la franja que está sobre el eje Y en el intervalo de 0 a 1. El intervalo de 0 a 1 en el eje Y no pertenece a A, insisto, pero como esta es una sucesión de franjas, por así decirlo, sucesión de líneas verticales, va a llegar un momento que vamos a encontrar siempre una línea muy, pero muy pegada a la del eje Y y por lo tanto cualquier bola que usted forme en cualquier elemento de esa franja de 0 a 1 en el eje Y, siempre tendrá intersección distinta de vacío con el conjunto A. Por eso es que la adherencia le dice que también contiene al segmento cerrado que une el origen con el punto 0,1. Este segmento cerrado que une el origen con el punto 0,1 es simple y sencillamente la porción del eje Y entre 0 y 1, justo el eje Y. Así que ahí tenemos la adherencia, analizado desde el punto de vista de los entornos o bolas abiertas. Sería todo el conjunto A más los puntos de la base de cada línea vertical, el 1,0, un medio, 0, un tercio, 0, más la franja vertical de 0 a 1 en el eje Y. Por eso dice segmento cerrado, porque incluye el 1 de la parte superior y el 0 de la parte inferior. Eso sería
la adherencia, la unión de esas tres partes. Bueno, el interior aquí han colocado que es vacío. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que para todo lo que hemos mencionado y para todos los elementos de A en particular, usted puede formar una bola abierta que esté intersectada con A, pero jamás podrá formar una bola abierta que esté completamente metida en A. Siempre va a tener elementos esas bolas que no estén en A. Entonces, como no puede formar bolas abiertas completamente contenidas en A, el interior es vacío, ningún punto es interior, pues ninguno tendrá bolas completamente contenidas en A. Por eso el conjunto de puntos interiores es vacío. La frontera, por la misma fórmula del ejemplo anterior, que la frontera es la cerradura menos el interior, entonces nos quedaría que la frontera es la misma cerradura del conjunto A. La misma cerradura. Y los puntos de acumulación. Bueno, los puntos de acumulación. Sabemos que la adherencia es igual a los puntos de acumulación de A unido con A. Pero aquí tenemos como respuesta que la adherencia y los puntos de acumulación son exactamente iguales. Veamos por qué. ¿Cuál es la definición de puntos de acumulación? Los puntos de acumulación son aquellos puntos donde usted crea bolas abiertas, quita el centro no lo considera, y quitando el centro la intersección tiene que dar distinta de vacío con el conjunto A. Pues bueno, si yo tomo un elemento del conjunto A propiamente en cada una de las líneas verticales, cualquier entorno que yo dibuje ahí, pues tendrá intersección distinta de vacía con A, aunque quite el centro. Aquí en la bola que yo dibujé primero, en la recta del 1 medio, si yo quito el centro, la bola sigue teniendo intersección con A. Y eso pasa en todos los puntos de A. Por lo tanto, todos los puntos de A son puntos de acumulación. Si yo tomo los puntos de las bases de las líneas, el 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, coma 0, particularmente el que tengo marcado acá, que es el 1,0, si quito el 1,0, la intersección de la bola con A sigue existiendo. Siempre hay una parte del conjunto A de la primera franja vertical que está formando parte de la intersección. Por lo tanto, todos esos puntitos de abajo, los 1 sobre n, 0, también forman parte de los puntos de acumulación. Y la franja de 0 a 1 en el eje Y, el segmento de 0 a 1 en el eje Y específicamente, también forman parte de los puntos de acumulación, no están en A, pero cualquier bola que yo haga alrededor de ellos intersectados con A va a ser distinta de vacío para valores de n sumamente grandes. Entonces, por eso es que la adherencia de A es el mismo conjunto de puntos de acumulación, todo analizado en base a las bolitas. Así que ahí tendríamos ya la adherencia interior, frontera y puntos de acumulación de estos conjuntos. ¿Preguntas? No, Lick. Ok. Bueno. Bueno, entonces aquí tenemos ya el análisis de 2 ejercicios con todos los puntos que teníamos que encontrar, y ahora viene uno que van a trabajar más que nada ustedes, que es este ejercicio para ustedes. Considere en R2 con la distancia usual el conjunto de todos los puntos X y Y con Y mayor o igual que 0, menor que 1, y con X entre 0 y 1, abierto en 0 y 1, unido con el punto 2,0. Calcular la adherencia interior, frontera y puntos de acumulación. Primero, veamos la representación gráfica de este conjunto. La representación gráfica sería Y de 0 a 1
Y de 0 a 1, vamos a colocar por acá 0 y el 1 en Y. 0 y 1 en Y. Y la X también de 0 a 1, solo que en un caso va a ir abierto y en el otro caso va a ir cerrado la Y y la X, los dos abiertos. Y de 0 a 1 y unido con el punto 2,0. Voy a hacer entonces más pequeño. Punto 2,0 es un puntito que está por aquí afuera. Y luego graficamos acá nuestra región. Sería todo este cuadradito 0,1,0,1 con algunas partes abiertas, porque va a ir abierto en Y igual 1, o sea, punteado, punteado en X igual 1 y punteado en X igual 0. La única franja completamente continua es la de 0,1 en Y. Vale. Ahí tenemos dibujado el conjunto A en este ejemplo. 0,1 en Y, 0,1 en X, pero en Y cerrado en 0. Ah, no, perdón. Al revés. No, sí, es al revés. Es continua la de abajo. Es continua la de abajo. Es El eje continua acá. Y es el abierto. Ajá, en Y, aquí estamos. Los dos de Y son abiertos y la de el eje X es la cerrada. Gracias ahí. Vaya, ¿cuál sería la adherencia de ese conjunto? O los puntos de acumulación, o el interior, o la frontera. Usted dirá con cuál empezamos. O cuál haya primero. Vamos a ver, vamos a ver. En este caso, podríamos decir que los puntos interiores o el conjunto de puntos interiores es vacío. ¿Por qué? Bueno, si tomo, por ejemplo, en 2, al hacer una bola ahí, Ah, sí, ese 2 no cumple. también me pasaría, por ejemplo, en 1,1 Sí, y 0,0. sí. Bueno, en todos los que están ahí en los límites, pues no Ajá. van a estar completamente contenidas. Pero usted mismo acaba de decir algo importante, en los límites. En los límites y en el puntito que está ahí como forever alone, ¿verdad? Fuera. Pero el conjunto A es todo el cuadrado y su interior. O sea, todos los puntos dentro del cuadrado también forman parte de A. Por eso le dice que los XY están en R2 y que son aquellos donde la Y está entre 0 y 1, o sea, está en toda esa franja, y la X en 0 y 1. Eso es como cuando ustedes hacen un producto cartesiano, que le queda todo el cuadradito con la parte interna también contenida en él. O sea, usted lo que ha hecho ahorita y lo que me ha dicho es correcto, pero solo es para la parte de los límites o el borde, digámoslo así. Pero ¿qué pasa con los puntos de adentro del cuadrado? Ah, ya. Para los puntos de adentro del cuadrado, usted puede hacer una bola de un radio adecuado y están contenidos completamente ahí adentro, ¿no? Ah, entonces el interior sería el cuadradito, es decir, lo que ya ahí tenía marcado, por ejemplo, el Sin el intervalo, borde de abajo, ajá. sería, por ejemplo, el intervalo 0,1 cruz 0,1 abierto Sí, en correcto, todos lados. exacto, exacto. El interior del conjunto A, aquí no hay problema esto. El Y interior del conjunto A, ajá, ¿qué pasó? ¿Cómo? no,
¿Eso se escribe como producto cartesiano? O no? Ahorita lo voy a escribir. Esto sería 0,1 cruz 0,1. Esta es una forma de ponerlo. 0,1 abierto, cruz 0,1 abierto. Recuerden que los abiertos uno los puede poner con paréntesis o con corchetes. Yo aquí lo he puesto con paréntesis, pero también si lo quieren poner así como con la notación que han usado en el material, aquí en la presentación sería todos los XY, tal que, bueno, todos los XY que pertenecen a A, le voy a poner específicamente, tal que X está entre 0 y 1, estricto, ¿no? En ambos, y además la Y también está entre 0 y 1, estricto. Y ahí tendríamos ya otra forma de escribir el interior. El punto es decir que es todo el cuadradito, ¿no? Producto cartesiano o así por la extensión, la notación de los conjuntos por comprensión. Y ahí se va. Vaya, después tendríamos la parte de la frontera. Bueno, el interior ya está. La frontera la podríamos también analizar, ya sea por la fórmula de los dos ejemplos anteriores de la adherencia menos el interior, o lo podríamos analizar por la definición de frontera de los entornos también, ahí como cada uno considere pertinente. Pero ya sacamos el interior. Ahora, ¿cuál? ¿Cuál sacamos ahora? ¿Qué pasaría con vaya, con los puntos de acumulación, por ejemplo? ¿Qué pasaría con los puntos de acumulación? Los puntos de acumulación son aquellos que, para los cuales usted puede formar una bola abierta, quitando el centro, tendría que tener intersección. Obviamente, el 2 que está afuera, el 2,0, tampoco cumple, ¿no? Porque el 2,0, si yo quito el 2, no me genera intersección con el conjunto A. Así que el 2,0 no es punto de acumulación. Pero, ¿qué pasa con los demás? El de los puntos de acumulación sería, bueno, viéndolo con el de los interiores, pero solo sería parecido, solo que ahora serían cerrados los corchetes. Sí, correcto, correcto. Sería el parecido al conjunto de puntos interiores, pero cerrados los corchetes, porque, o cerrados los intervalos, mejor dicho, porque todos los puntos del borde, quitándolos, me generan un entorno, o puedo crear un entorno que me genere intersección no vacía con el conjunto A. Entonces, en efecto, el conjunto de puntos de acumulación el conjunto de puntos de acumulación sería si lo queremos ver como producto cartesiano, el conjunto de puntos de acumulación sería el 0,1 cerrado, producto cruz 0,1 cerrado. Porque todos los puntos del borde del cuadrado me generan entornos cuya intersección, quitando el centro, es distinta de vacía. Vale. Teniendo ya esos puntos, ¿cómo puedo yo plantear, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué me falta? Vaya, la adherencia. La adherencia de A es la adherencia o cerradura de A es A unido con los puntos de acumulación. Es A unido con los puntos de acumulación. En este caso, ¿cuál es la adherencia? En ese caso, bueno, sería cerrado 0,1, cruz cerrado 0,1 unido a 2,0. Correcto, exacto.
Si nosotros ya unimos todo el conjunto A con los puntos de acumulación, sería de cerrar todo el cuadradito que ya tenemos y además unirle el 2,0. O sea que sería cerrado 0,1, producto cartesiano con 0,1 y todo esto unido con el puntito 2,0. Unido con el puntito 2,0. Y ahí tenemos ya entonces nuestra cerradura del conjunto A. Y por último, la frontera. La frontera de A era el cerrado de A menos el interior, ¿no? Era la adherencia o cerradura de A menos el interior. Creo que esta era la fórmula que estábamos viendo antes. No sé si... Sí, correcto. Ajá. Sí, ¿verdad? Esta era cerradura de A menos el interior. Entonces, si vemos lo que tenemos en la cerradura de A y le quitamos el interior de A, ¿qué nos queda? Para empezar nos va a quedar el 2,0. Correcto, el 2,0, sí. El 2,0, porque el 2,0 está en la cerradura, pero no en el interior, así que no se quita. Y después la diferencia entre la cerradura y el interior es que la cerradura lleva todo el borde del cuadrado incluido y el interior no. Conclusión, la frontera de A es todo el borde nada más del cuadrado más el punto 2,0. Esa sería la frontera. Eso es tomado a partir de esta fórmula, pero si lo queremos ver desde el punto de vista de las bolas abiertas, veamos que la definición de frontera es que la bola tuviera intersección tanto con el conjunto A como el complemento de A. Entonces, para todos los puntos en el borde del cuadrado, usted puede generar bolas abiertas que tengan intersección con A e intersección con el complemento de A. Y particularmente en el 2,0, usted puede generar una bola de cualquier tamaño y estas bolas alrededor de 2,0 van a tener intersección con el complemento, obviamente, pero también intersección con A. Recordando que en el caso de A no se quita el centro. Entonces la intersección con A sería en este caso el punto 2,0. Sería el punto 2,0. Bueno, entonces ahí tenemos ya la otra forma de... Ahí tenemos la otra forma de analizar la frontera de nuestro conjunto. Repito, una es por fórmula y otra es analizándolo por bolas, ¿verdad? Vaya, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿Cómo lo vamos a escribir esta parte de la frontera? Si solo vamos a escribir el borde unido con el punto 2,0, ya no lo podemos poner como producto cartesiano. Entonces aquí conviene mejor... Ajá. ¿Qué pasó? O sea, siento que sería una forma. Por ejemplo, yo puedo hacer el intervalo 0,1, cruz el elemento 0. Sí. Y así Correcto, esa es una forma. podría Sí, ir sacando, sí. Uniendo cada una de las barras. Por ejemplo, el otro sería siempre 0,1 cruz con el elemento 1. Sí, como productos cruz, sí. Como producto cartesiano, perdón, así sí. Ajá, y quiero ver la otra, creo que sería, ahora serían los elementos, sería 0, cruz el intervalo 0,1, unido con 1, cruz el intervalo 0,1 de nuevo, para tener las 4 líneas de cuadradito. Sí, sí. Lo vamos a escribir ahorita acá, justo lo que ha dicho el compañero. La frontera de A sería el intervalo 0,1 no, perdón, el intervalo 0,1 no, el intervalo 0,1 no. Queremos generar nada más las franjas de los lados.
Bueno, lo podemos poner así. Ya me confundí, quiero ver. No, como producto cartesiano. Producto de un intervalo con un número. Sí, no, ya. Me dijo 0,1. Con 0. Ajá, 0,1 cruz 0. Sí, tiene razón. 0,1 cruz 0. Ahí estamos variando x de 0 a 1. No, pero no. Al ponerlo así, 0,1 cruz 0. Sí, es una sola línea. Sí, tiene razón. Sería 0,1 x variando de 0 a 1 con y tomando el valor de 0. Esa es la línea de abajo. Tiene razón. Esto va unido con el 0,1 cruz 1. Con x variando de 0 a 1 y y con 1. Pero no se escribe así, lo estoy escribiendo mal, porque el producto cartesiano tiene que ser con 2. Siempre de un intervalo con otro intervalo, así que debería ponerse así, 0,1 cruz x 0. Así. ¿O no? Permítame, ya me confundí todo. Quiero ver. No, sí es cierto. El primero es para x. Sí, tiene razón. Yo me había confundido ahí. Tiene razón. Solo le voy a agregar unos. Aquí estamos bien. Solo le voy a agregar acá. Sí, así. Para distinguir la unión, un par de paréntesis. Sería este primero unido con este segundo. Estas serían las dos franjas horizontales, unido con la franja vertical que sería de 0 cruz 0,1. Y luego esto unido con la otra franja que iría 1 cruz 0,1. Y esto unido con el último puntito 2, 0. Esa es una forma de representar la respuesta. Creo que ya les va a salir ahí completa. Esa sería la frontera del conjunto A. La otra forma, si lo quieren representar un poco por comprensión, serían los XY que pertenecen a R2, o lo podrían poner como los X, 0, con la particularidad que la Y está entre 0 y 1, unido con los X, 1, con la particularidad que X está entre 0 y 1, y así. Sería otra forma de verlo si no quieren ocupar también la notación del producto cartesiano. El punto es tener claro también que son los 4 lados del cuadrado unido con el punto 2,0. Bueno, ahí sí estamos. ¿Preguntas? No, comprendido todo. Bueno. Ahí ya están los 4 elementos, ¿verdad? Adherencia, frontera. Adherencia, frontera, interior y puntos de acumulación. En este ejemplo, también es importante que usted noten que tampoco hay un guión fijo de qué es lo primero que usted debe sacar. Porque, por ejemplo, en los otros dos ejercicios vimos primero la adherencia, aquí fue primero el interior. Es cierto que
hay siempre relaciones e igualdades que me permiten combinar los conceptos y sacar unos a partir de otros, pero dependerá mucho del ejercicio. Hay algunos que son más fáciles de sacar primero que otros, ¿verdad? Así que no hay una parte que diga, mire, tiene que ser siempre primero esto, o tiene que ser siempre primero esto otro. No, ahí usted va a sacar lo que considere que tal vez no que entiende mejor, pero sí que ve más rápido de sacar. Así que ahí estamos. Y a la hora de colocar esto en una evaluación o en un parcial, lamentablemente tampoco es solo colocar la respuesta, sino que todo lo que nosotros medio hacemos comentado, usted tendría que escribirlo, justificar por qué es, el interior es ese. Y cuando digo justificar es nada más redactar, ¿no? Porque se pueden formar bolas abiertas que quedan completamente contenidas en el conjunto y cosas así. Así que no sé si tienen alguna pregunta. De momento no, licenciado. Bueno, entonces esto sería lo que teníamos para hoy. Creo que ya la siguiente tutoría de repaso estaríamos hablando un poco de funciones continuas o de la unidad 2. Vamos a ver ahí qué dice el coordinador. Así que nos quedaríamos hasta ahorita por acá.